Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar sobre la planadora legislativa de Morena que ayer nombró en el Senado nuevamente como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la señora Piedra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos durante su mandato pues ha demostrado que está muy alineada con el gobierno de López Obrador. Por ahí la presidenta decía, no se van a afectar los derechos humanos. ¿Cómo nos van a garantizar eso? Incluso en temas pues, tan evidentemente deteriorados como la seguridad pública, la gente cree que esto se va a mejorar. Me acompañan Beata Boina y Azucena Rojas. Bienvenidas ambas. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo estamos? La planadora morenista realmente me parece extraordinaria en el sentido estricto del término, porque los periódicos ayer sugerían que finalmente iba a prevalecer la lógica del proceso, que es un proceso donde hay un comité que evalúa, encuentra los mejores candidatos, se presenta una terna. Ya había habido una primera señal de violación del proceso porque encajaron ahí en la terna a la señora siendo que se había quedado en el último lugar de la evaluación, pero al final todas las notas parecían que estaba entre dos de las bien posicionadas y ayer Morena decidió impulsar la planadora y poner a la señora Rosario Piedra Ibarra, que claramente había tenido un desempeño deficiente, no solo en la preparación, en la presentación ante el Senado, sino en un sexenio donde no sabemos muy bien qué hizo. ¿Cómo leen ustedes este nombramiento? Mira, Carlos, pues yo la verdad es que durante estos días, como muchos de nosotros me imagino, estamos pendientes de lo que está pasando en los Estados Unidos, pero de repente, sí, efectivamente, nos acabamos de enterar de que Rosario Piedra Ibarra pues va a continuar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es una sorpresa que yo creo que nos refleja un punto crucial relacionado con cómo funciona hoy en día la democracia mexicana, en la cual Oí la palabra democracia. Sí, eso sí, sé que habría que meterlo en las comillas, porque efectivamente hoy en día las mayorías mandan y eso se demuestra claramente en el contexto, en esa situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano autónomo, recordemos, importante en el contexto mexicano, donde pues desde hace muchas décadas se ha estado trabajando para fortalecer la protección de los derechos humanos y la lucha para, digamos, contra los abusos de los derechos humanos. Y resulta que desde los años 90, si no me equivoco, existe este organismo autónomo. Y efectivamente, los últimos 6 años han sido 6 años pues, de un bajón en cuanto a su desempeño, con muchas críticas, precisamente con Rosario Piedra Ibarra al frente de este órgano autónomo. Y resulta que ella va a repetir. Entonces, obviamente podemos hablar sobre qué significa eso para los derechos humanos, la protección de los derechos humanos en México, pero en ese contexto hay esta vertiente importantísima que refleja en cuanto al deterioro de la democracia mexicana, donde básicamente pues todos son apariencias, ¿no? Todos son apariencias. Sí, no, coincido con lo que menciona Beata, pero para mí fue muy sorpresivo y un poco frustrante ver cómo un proceso que parecía que iba a ser en este año y no como hace 6 años más limpio. Recordemos que hace 6 años cuando se nombró a Rosario Piedra también hubo ahí cuestionamientos sobre esa elección. Hubo cuestionamiento de si había tenido los votos, así de preciso. Aparentemente no los había juntado. No, decía, ¿no? Que había 2 votos ahí cachirules que pues no daban y finalmente resultó. Y ahora, no obstante que eso pasó y que se trató de cuidar en las formas, vuelve a suceder. Y aparte aquí teníamos a 2 candidatas bastante fuertes, consolidadas, una de ellas en particular, Nacheli Ramírez, que estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ciudad de México, y pues de plano fue barrida y de una manera, a mí me parece grotesco lo que vimos ayer, lo tengo que decir así. El público no está viendo la cara de Azucena de asco,
porque realmente está muy molesta con el Ujú. proceso. O sea, sí Sí, fue, como sí, dices tú, muy desasiado, porque muy, además parecía que iba a prevalecer el mérito. Había voces en Morena que estaban diciendo que Piedra no podía exactamente. ser, y al Ujú. final, sin discusión, En un día, otra vez. en una tarde, en unas horas. Exacto. Ujú, ujú. Y yo creo Y que aquí, esto es sí, una primera señal que tiene dos vertientes. Lo primero es, a mí cada vez me sorprende más de la coalición morenista que no se discuten las cosas. O sea, decías tú, Beata, la voz de la mayoría, la voz no de la mayoría, la voz de quien controla a la mayoría. Porque no Sí. es que estamos viendo un proceso deliberativo donde se ven distintas opciones, se sopesan, se construyen coaliciones, a veces gana un grupo, a veces otro. Aquí hay una voz que viene de arriba y los ordena. Incluso Ujú, había una nota en Twitter, que yo no sé si sea cierto, pero es reflejo de lo que está sucediendo, que decía señora que sigue el Congreso mexicano con bastante puntualidad, Leti Robles, que decía que habían distribuido porque el voto es secreto en la elección ujú. de la presidenta de la comisión, que se habían distribuido las boletas ya llenas para que Morena no se fuera a equivocar en cómo votar. No sé si eso al final sucedió, pero lo que parece revelador es que en la planadora no hay diálogo, no hay Sí, debate. Además de este nombramiento que violenta el proceso meritocrático que supuestamente debería de dirigirlo, de llevarlo, está el tema que tú decías, Susana. Había una candidata que venía de hacerlo en la Ciudad de México, aparentemente bastante bien, que uno supondría, y eso decían las notas periodísticas, que era la candidata preferida de la ex jefa de mm, gobierno, la candidata que apoyaban, la candidata que tenía apoyos importantes de todos los grupos preocupados, ONGs, actores preocupados por los derechos humanos. Ninguno apoyó a la señora Piedra, ninguno. Entonces está esta otra pregunta que no sé cómo responderla, si esto es, como decía alguna nota del periódico hoy, que después de cantar en las mañanitas a AMLO, le obsequiaron el triunfo de quien AMLO quería. ¿Será eso realmente lo que está pasando? pues como lo relatas, aunque suene como insólito, improbable, hemos escuchado que hay otros regalos que se le han hecho al expresidente, ¿no? Entonces, como que es una narrativa que hemos venido escuchando y es sorprendente que en esta ocasión se vuelva a repetir. Y a mí me gustaría comentar aquí la figura de Adán Augusto López, ¿verdad? Que es el líder del Senado de Morena, y la forma en la que lleva esto que dijimos en una tarde, ¿no? La conversación de decir, es algo, ya se baja línea, o sea, directamente, aparte, lo que decía Beata, ¿no? La discusión de mayorías, no, aquí es una imposición a la mayoría de Morena y decir, se bajó línea, lo tienen que hacer. Hubo intentos de decir, bueno, pero esto hay que discutirlo, hubo intentos incluso de la oposición de decir que sea un voto libre, secreto, se llevó hasta una urna ahí para poderlo hacer y no. Y pues sí me queda esa duda, porque principalmente también, como lo mencionas, Carlos, Nacheli Ramírez era una favorita o era alguien que se perfilaba de la presidenta. Entonces, ¿qué está pasando o sea, me gustaría ver qué está pasando con los poderes, con el cómo se llevan a cabo las decisiones y pues si Mira, estamos mientras estamos viendo. platicando ahorita en este podcast, cuando este podcast se publique, Ujú, probablemente ya habrá pasado una reforma que también es brutal, que es incrementar el ya de por sí amplio de catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Recordemos que prisión preventiva oficiosa significa que si se te imputa un delito, antes de que haya un juicio, te vas a la cárcel mientras el juzgador decide si eres o no culpable. sí, Y ampliación del catálogo incluye fraude fiscal, que es un delito relativamente fácil de configurar porque es una cosa de criterio, tal ingreso no, tal gasto no era deducible y por tanto
tu crédito, hay un crédito fiscal a tu favor y la autoridad puede determinar que eso se configura como fraude fiscal. Recordemos también cuando pasamos al sistema de justicia oral, se bajó la carga de la prueba para hacer lo que entonces era una orden de aprehensión, que como el sistema en principio protegía mal a los individuos, pues entonces había que tener una carga alta de la prueba antes de iniciar un proceso penal a alguien. Aquí se bajó con la idea de que iba a haber un juicio rápido, oral, que protegería los derechos humanos del imputado. Originalmente, pues no solo había, por petición del gobierno de Calderón, se agregó la idea de prisión preventiva oficiosa para temas de seguridad nacional y crimen organizado, Ujú, y la han ido ampliando, 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 y este sería ujú, la estocada final. ujú. Entonces, ¿se está discutiendo el tema? No, se va simplemente a imponer. Tiene implicaciones para los derechos de todos, para el crecimiento económico, porque si los causantes se sienten asustados, pues quién sabe qué vayan a hacer, difícilmente invertirán en México. Pero están pasando en estos 5 semanas que llevamos de este gobierno, más las 4 semanas de la legislatura anterior, el plan C del presidente López Obrador prácticamente sin que le modifiquen una coma. Eso sin duda, y yo creo que sí es muy preocupante en ese contexto, yo diría, de esa votación de la candidatura de Rosario Piedra, se aplicó básicamente la disciplina partidista, ¿no? Lo cual, podemos decir, se entiende porque los partidos son, cuando están en el poder legislativo, para apoyar las propuestas, digamos, que salen del Ejecutivo. Ahora bien, en caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablamos de un órgano que debe ser independiente De del entrada. gobierno. Ujú, Entonces, en este sentido, pues la verdad es que debería haber en ese contexto como una mayor, digamos, flexibilidad y apertura a candidaturas que tengan pues apoyos no solamente del partido del gobierno o de la coalición, pero también de otros partidos. Pero al fin y al cabo, sí, efectivamente, esa candidatura lo que nos demuestra es que se trata de continuidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante su mandato, sus 6 años, la jefa de la comisión, pues ha demostrado que está muy alineada con el gobierno de López Obrador y fue muy poco crítica con varios temas muy sensibles relacionados con el tema de los derechos humanos, como por ejemplo la participación de los militares, o sea, la militarización básicamente, el tema de los migrantes, el tema de las víctimas, sobre todo mujeres buscadoras, los desaparecidos. Ahí, en esos ámbitos, pues hay lagunas o la inacción básicamente de la Corte Nacional de Derechos Humanos y de su jefa Piedra Ibarra, lo cual nos indica que en los años que siguen vamos a tener pues básicamente el mismo tipo de actuación de esa comisión. Y lo que tú comentabas, Carlos, el tema de la prisión preventiva es uno de los grandes temas precisamente en el cual podríamos decir las candidatas o los candidatos que se presentaron a este puesto han tenido como visiones, perspectivas distintas de lo que representa Piedra Ibarra en ese contexto, ¿no? O sea, visiones distintas, básicamente comentando que sí, algunos de ellos al menos, de que habría que pues reducir más bien esa prisión preventiva en vez de, digamos, ampliar los ámbitos en los cuales se va a aplicar. Y solo recordar que en los tiempos, hace como un año y medio más o menos, un par de años, la Corte Interamericana de Justicia emitió también un veredicto muy claro al respecto, que el Estado mexicano debería eliminar la prisión preventiva. No lo van a hacer, obviamente, ahora mucho menos, y ni siquiera va a haber, podríamos decir, voces críticas, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería hacer esa voz crítica al respecto para cambiar esa situación, lo cual pues tendrá sus consecuencias, obviamente. México seguirá siendo uno de los países donde prisión preventiva es la norma y no la excepción. ¿Te recuerda a tu vieja Polonia? Pues claramente, sí, la verdad sí, la verdad ujú. sí. Sí, la Polonia comunista Recordemos que donde, Beata pues, Sí. creció, para recordarle al público, Ujú. recordarle al público que Beata creció en el régimen comunista polaco, a eso me refería. sí, 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 sí. O sea, y las formas también, digamos, las formas de las maneras de hacer las cosas, pues en muchos sentidos muy, muy similares, obviamente, sin debate, imponiendo
aparentando de que todo es democracia, pero nada que ver con la democracia. Y efectivamente, o sea, en algunos, como que en algunos momentos sí vemos esa apariencia, pero lo que vimos ayer es completamente ya sin tapujos, ¿no? Yo leía, por ejemplo, que Human Rights Watch decía que todos estos cambios constitucionales que hemos visto ponen en amenaza los derechos humanos. Aquí me gustaría como enfatizarlo para que las personas entiendan o nos pongan, por qué nos preocupa tanto que una persona que no demuestra hacer su trabajo esté puesto ahí. O sea, lo que llevamos en estas 5 semanas son cambios constitucionales que todavía ni entendemos qué consecuencias van a tener. Lo que acaba de mencionar Carlos es lo último, pero pues simplemente la reforma al poder judicial pues es enorme. Lo que hemos visto de la desaparición de los órganos autónomos, en fin, una cantidad de situaciones que se están transformando, que por ahí la presidenta decía, no se van a afectar los derechos humanos. ¿Cómo nos van a garantizar eso? Y sin una persona que al menos tenga una visión objetiva, garante, que evalúe qué va a pasar, ¿no? Creo que esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Me gustaría también mencionar aquí un tema que creo que sí es evidente, que se ha afectado mucho y que dejó en deuda la antigua, bueno, la que ahora va a seguir, Rosario Piedra, con lo que está por terminar su función como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el tema de las desapariciones, que sigue en aumento y que además en estas últimas semanas no solamente hemos visto temas de desaparición, de violencia exacerbadas. Yo eso es lo que percibo eh, y me preocupa por eso mi cara de no puede ser que, que tengamos este resultado. O sea, creo que no, nuestra democracia, que sí, como bien lo dicen, está muy, muy afectada, no se merece esto. Y también me pregunto qué puede hacer la oposición en una situación como la que estamos viendo, porque ayer Habrás se abierto intentaban, muchísimas sí, preguntas, pero creo que la clave es lo último que dijiste. sí, La oposición está desfigurada, con líderes débiles y fácilmente cuestionables en su legitimidad. Ya vimos que el PAN acaba de elegir al señor Jorge Romero como ujú, presidente del PAN, que tendió una mano al gobierno, a la presidenta, y esta lo desestimó rapidito diciendo que era el líder del cártel inmobiliario y que no había para qué hablar con él. Entonces, no hay voces con legitimidad y fuerza dentro de la oposición. Y creo que tienes toda la razón que pues, la Comisión debería jugar, sobre todo en este momento de derechos humanos, esa posición, pero no la va a jugar, porque lo que estamos viendo es una concentración del poder tal que pueden modificar la Constitución con más facilidad que con la que se mueve un reglamento en el TEC de Monterrey. Es decir, no, mucho antier más. también aprobaron Yo diría que casi es más difícil moverlo en el TEC de Monterrey, ¿sabes? Que por cambiar eso las dije, cosas en la es Constitución, más sí. fácil cambiar la Sí, Constitución que mover un sí, reglamento sí, en el TEC de sí, Ujú, Monterrey. sí, sí, ujú, sí. Sea, eso es increíble, que la ley fundamental del país se pueda cambiar con más facilidad que el reglamento en una universidad como la nuestra. Ahora, yo quisiera regresar a un tema que tú dijiste, Beata, que creo que yo lo viví de joven también, y el público que nos escucha probablemente es difícil que lo entienda, porque no lo vivió la propia Azucena, que es una niña. Es decir, en el PRI de los 60s y de los 70s se decían a sí mismos democráticos y había toda una serie de rituales, incluidas las elecciones cada 6 años, sin competencia, con la certidumbre de que iba a ganar el candidato del PRI, con congresos que hacían discursos sobre las leyes la importancia del derecho y que hablaban en nombre del pueblo mexicano, que sabemos perfectamente que no cumplía con los requisitos mínimos de una democracia, que es pues, que haya grupos opositores con libertad, elecciones que las pueda ganar cualquiera en situación de equidad, transparencia suficiente para que el gobierno, para que el ciudadano sepa lo que está haciendo el gobierno, una serie de cosas que se fueron construyendo de los 90, una de las primeras
cambios, de hecho, fue la construcción con el presidente Salinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento no era constitucionalmente autónoma, pero que era un movimiento en ese sentido de ir acotando al gobierno. Tú, Beata, cuéntanos un poco lo que era la democracia polaca, porque desde afuera era una dictadura, pero desde adentro se expresaba a sí mismo de otra forma, eran Mira, democracias populares. Exactamente, desde adentro era democracia popular, o sea, todos los países comunistas, digamos, en Europa, en lo que se llamaba Europa del Este, eran democracias populares, lo cual significa que básicamente, pues podríamos decir, el pueblo le entregaba el poder a las autoridades del Partido Comunista. Además, podríamos decir, en el caso de Polonia, había una cierta excepción, porque además del Partido Obrero Unificado Polaco, Partido Central, había dos partidos menores que representaban a grupos de campesinos y de las élites intelectuales, lo cual aparentaba aún más que se trataba de un sistema democrático. Como el México de los 60. Así es, pero eran solo apariencias, porque la verdad es que incluso hubo elecciones, cada cierto tiempo, obviamente, elecciones, pero a los candidatos que pertenecían solamente, digamos, a los partidos mencionados, donde se seleccionaban muy bien quién iba a formar parte de esos partidos y además los candidatos, o sea, no había ninguna manera de que apareciera un movimiento, un partido nuevo, porque estaba prohibido básicamente la formación de otros partidos fuera de esos tres. Y por otra parte, tampoco pues había posibilidad de que los representantes, las personas que estaban en contra, digamos, del sistema comunista, pues tuvieran posibilidad de expresarse públicamente. ¿Por qué? Porque había censura, además de todo. ¿Y cómo se veían, Beata, los países occidentales? ¿Cuál era la narrativa en Polonia? Eso no se les llamaba democracia. ¿Qué eran aquellos? Alemania, Francia, Inglaterra. Mira, era el capitalismo burgués. Básicamente, no se les en absoluto denominaba democracias. Podrido, además, capitalismo burgués y podrido, pues intentando demostrar pues todos los males relacionados con el sistema capitalista, que básicamente aprovecha a los pobres y se benefician de este sistema solamente los ricos. Ahora bien, si pasabas por las calles de un país comunista y lo comparabas con las calles de un país capitalista, pues se veía claramente que eso todo era una mentira, porque el comunismo básicamente llevaba a la pobreza de todos, mientras que el capitalismo sí generaba pues grandes beneficios, sí con cierta pobreza, pero la verdad es que la mayoría de la gente sí se ha beneficiado del capitalismo, podríamos decir, en el sistema capitalista democrático. Escuchando lo que se vivió allá y también un poco pensando en esos años del PRI de los 60, de los 70 y lo que estamos aconteciendo ahorita en México, ¿cuánto tiempo dura la población en ese estado? ¿Y en qué momento renace ahora sí de una democracia un poco más real? No, la verdad es que puede durar Depende mucho. muchísimo del momento y hay una diferencia bien Sí. importante en lo que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Hubo una votación con sesgos por la participación del presidente, pero una votación donde ganó Claudia Sheinbaum por un margen amplio. Y si hoy le preguntas a la gente, está contenta con lo que está sucediendo. 60, 70% de la gente hoy está satisfecha con lo que hace el gobierno, con los resultados que están teniendo y están optimistas respecto al futuro, incluso en temas pues tan evidentemente deteriorados como la seguridad pública. La gente cree que esto se va a mejorar. El caso de Polonia pues es otra cosa, fue impuesto por las tropas soviéticas después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay aliados locales que se suben a ese barco. Entonces creo que el nacimiento de los dos regímenes lo hace muy distinto. ¿Cuánto dure? Pues va a depender, yo creo, de muchas variables. ¿Qué tan exitosos son? Porque durante un tiempo, no sé, no recuerdo el caso de Polonia y nos dirá Beata, pero durante los 60s o 50s todavía, la Unión Soviética, por lo menos en ciertos indicadores, se veía más exitosa que los Estados Unidos. Y el momento cumbre es el Sputnik dando vueltas alrededor del planeta, el primer satélite que puso a temblar a los Estados Unidos de que a lo mejor ese modelo funcionaba mejor. O sea, no veíamos mucho lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, depende de qué tan exitosos sean, depende de pues, cuándo y cómo surgen liderazgos fuertes y qué pasa en el entorno internacional.
antes de que empezáramos a grabar este programa, hablábamos del caso de Estados Unidos. Yo creo que merece un programa especial, pero bien decía Beata que el gabinete de Trump es muy particular, tiene una serie de objetivos que van a entrar en colisión con los objetivos del gobierno mexicano y quién sabe qué impacto tenga eso acá. Entonces son muchísimas variables. Pero en el caso polaco fue un movimiento obrero muy particular el que Sí, atacó la esto, verdad es ¿no? que hay un tema muy importante aquí cuando hablamos de cuánto puede durar, digamos, un régimen autoritario. En caso de Polonia eran 4 décadas, en caso de la Unión Soviética 7 décadas, en caso de México pues también bastante, aunque obviamente orígenes son muy distintos. Ahora bien, cuando a la población le empieza a faltar, digamos, lo básico, es cuando empieza a haber realmente un intento de oposición, ¿no? Porque es así como nace la oposición, por una parte, y por otra parte, el uso excesivo de violencia por el gobierno es otro factor que puede generar también descontento y promover ciertos Déjame cambios, ¿no? interrumpirte ahí, porque el uso de la violencia es una arma de dos filos. Si se hace, y pongo entre comillas, bien, es decir, con eficacia, como en Irán, donde hubo una horrenda, aplastaron de forma horrenda una rebelión juvenil, que eso le dio vida al régimen, no sabemos cuánto tiempo. Depende de también contexto internacional, de qué tanto la violencia deslegitima a ese país en el mundo. A Irán no le importa, a Polonia sí le importaba. Polonia estaba muy cerca de Europa, entonces tenía otros referentes éticos, ¿no? Pero sí es un punto muy importante. La violencia es un instrumento del poder para reprimir, pero si lo haces mal, es lo que te destraba. Sí, puede caer el régimen, básicamente. Sí, sí, sobre todo si las Ujú, circunstancias internacionales son favorables. Ahora bien, claro. regresando a lo que vivimos hoy en día las circunstancias internacionales son desafortunadamente favorables al deterioro de la democracia y al mantenimiento de los regímenes autoritarios, básicamente. Y si hablamos del tema de los derechos humanos en México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, digamos que va a ser la misma persona los siguientes 6 años, que otra vez no va a haber como voz Ujú. institucionalizada fuerte en este ámbito, pues podríamos decir, y hay como controles externos que podrían aquí funcionar, pues podríamos decir los Estados Unidos con Trump no va a estar tan sensible al tema de la democracia, básicamente, ¿no? O sea, no va a ser un tema, me da la sensación, en las relaciones entre Estados Unidos y México en la administración republicana, tal como fue de alguna forma durante la administración demócrata, ¿no? Y eso también, o sea, se pierde Sí, 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 ese se elemento complica aquí en el más. contexto Ujú. Mira, la verdad es internacional. que estoy disfrutando enormemente esta discusión y hay mucho que decir, pero el tiempo se nos ha ido. Pues no sé si quieran dar unas palabras de cierre del tema original y organizaremos pronto un debate sobre esto. Beata, ¿cómo querría cerrar? Mira, yo creo que es muy importante cuidar en este contexto tan difícil a las asociaciones, organizaciones de derechos humanos que siguen luchando en México por ese tema, ¿no? Dado que la Comisión no va a ser la voz de estas organizaciones, pues hay que darle la voz a esas organizaciones de derechos humanos y hablar mucho sobre el tema de derechos humanos, que es un tema obviamente muy amplio y Ujú. tiene muchas vertientes, pero que en México por lo pronto no vemos mejoras sustanciales en ese ámbito. Hay que seguirlo obviamente monitoreando y viendo, pero denunciar porque es ahí donde muchas veces cuando los regímenes se vuelven menos democráticos van hacia autoritarismo, donde hay más costos humanos, más costos en general. Azucena, Gracias, pues yo remarcaría el tema de que es muy probable que siga incrementándose un deterioro en la defensa de derechos humanos y que como instituciones educativas creo que también tenemos que poner un ojo muy claro, seguir impulsando estas vinculaciones, como bien decía Beata, con organizaciones de la sociedad civil y ser nosotras mismas un garante, ¿no? Entonces, ante una situación como la que se está aconteciendo tanto nacional como internacional. Me agrada que podamos seguir hablando de estos temas aquí y pues poner más evidencia, datos y seguir pues denunciando lo que no veamos correcto.
Gracias a ambas y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan en esta emisión más de Con su permiso, y seguiremos comunicándonos, seguiremos participando y seguiremos en este debate. Gracias. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.